Os saludamos desde Mi Familia S.A., un espacio de reflexión y apoyo para las familias creado desde los servicios sociales del Ayuntamiento de Montilla. En esta ocasión, nos acompaña la psicóloga María Rodríguez Rudolfo. Esta profesional desarrolla su labor en la Fundación Márgenes y Vínculos a través del Programa para el Desarrollo Afectivo Sexual Saludable en la Infancia y la Adolescencia. Con este podcast, María Rodríguez nos acerca a los chicos y chicas adolescentes y nos invita a viajar al pasado y pensar cuáles eran nuestros intereses. Podremos ver por qué es importante conocer esta generación y entenderla. ¿Desde qué mirada nos acercamos a la adolescencia? Bienvenido y bienvenida a este podcast sobre la generación Z. Gracias al Ayuntamiento de Montilla por crear este espacio para la reflexión en familia. Mi nombre es María Rodríguez Rodulfo, soy psicóloga en la Fundación Márgenes y Vínculos y trabajo en el Programa para el Desarrollo Afectivo Sexual Saludable en la Infancia y Adolescencia. ¿Qué pretendemos con esta píldora informativa? Pretendemos acercarnos a nuestros y nuestras adolescentes. Pretendemos entender esa influencia de los contenidos que ven en las redes sociales, esa cultura de masa, pero también queremos fomentar una visión crítica. Queremos ver qué potencialidades tienen esos contenidos que consumen y también queremos ver cómo en la familia podemos interesarnos, podemos aprender de ello y de ellas y podemos seguir avanzando. ¿Qué es la generación Z? Esta generación es la generación de los niños y las niñas entre 12 y ya los adultos y adultas 28 años. Nacen entre 1994 y 2010. El año de 1994 marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque nace Justin Bieber, esta estrella mundial del pop que en 2010 saltó a la fama con su éxito de Baby. Consiguió más de 300 millones de reproducciones en YouTube, la plataforma por excelencia de reproducción de vídeos. También tenemos la existencia de este primer navegador web, Netscape, que luego será, ¿no?, el antecesor de Google, de Firefox y de muchos más navegadores web. ¿Quiénes son los que vienen después de la generación Z? Vendrán la generación Alfa, estos niños y niñas que nacen desde el 2010 hasta hoy en día. Son esos chicos y chicas que tienen menos de 12 años, nuestros niños y niñas más pequeños y más pequeñas. Ellos y ellas han nacido en un mundo 100% digital. Se denominan nativos digitales. Nacen con internet en casa, nacen con internet en la escuela, tienen acceso a móviles, a pantallas desde muy pequeños y muy pequeñas. Os invito a reflexionar. ¿Cuándo llegó a vuestra casa el primer ordenador? ¿Qué ruido hacía? ¿Cómo eran las teclas? ¿Cómo era la pantalla de esa primera televisión? ¿Qué necesitabais hacer para conectaros a internet? Nosotras y nosotros somos migrantes digitales. Nuestra primera conexión a internet tuvo lugar a mediados de los años 2000 y poco, ¿no? Y empezábamos a tener internet en las casas en 2005. Eso hace que haya una brecha digital. Hoy en día, en 2020, el 95% de los hogares españoles tiene acceso a internet. ¿Desde qué mirada nos acercamos a la adolescencia? Muchas veces se hacen llamar la generación de cristal. Montserrat Nebrera, autora de este concepto, decía que esta generación es transparente, aunque a veces ese cristal puede estar cubierto por el polvo de la inactividad o enagrietado por la presión del vivir a toda mecha. Pero también estos niños y niñas son acicate para la esperanza y la reinvención. Por eso, muchas veces cuando hablamos de generación de cristal, tenemos que entenderlo desde una forma positiva, desde una forma que potencie su creatividad y de que también ese cristal pues muchas veces sea frágil, pero otras veces también nos ayuda a poder entender cuáles son otros caminos u otras realidades. ¿Alguna vez os han dicho, ya se te pasará? Eso son tonterías de la edad, tienes muchos pájaros en la cabeza. Esto crea que nuestro hijo y nuestra hija desconfíen de nosotros y nosotras, porque hay veces que pensamos que sus intereses no son válidos, que si me enseña un vídeo de TikTok que a mí no me gusta mucho, bueno, que no lo tengo por qué ver, porque es una tontería, pero al final esos son sus intereses. Os invito otra vez a viajar al pasado, a pensar cuáles eran vuestros intereses de adolescentes y qué les parecían a vuestros padres, a vuestras madres, a la gente de vuestro alrededor.
y entonces podremos entender en ese ejercicio de empatía por qué es importante conocer esta generación y entenderla. La tecnología ya no es simplemente un concepto de información y comunicación, sino que se añade un componente de relación, porque establecemos relaciones por las nuevas tecnologías. ¿Acaso no tenemos grupos de padres y madres del cole, del instituto? ¿Acaso no tenemos grupos de familia en la que hablamos, pasamos fotos, vídeos? ¿Acaso no nos llamamos cuando hay alguna noticia que dar? Todo esto evoluciona y eso hace que nuestros niños y niñas también socialicen en estos espacios. Las redes sociales no son un espacio inseguro, simplemente son espacios que tenemos que saber manejar en familia y que también podemos utilizar de forma positiva. Nuestros chicos y chicas se identifican con sus cantantes favoritos, muestran su identidad respecto a la música que escuchan. ¿Os suena Bad Bunny? Evoluciona en ese concepto de masculinidad también y coge aspectos tradicionalmente masculinos y mezcla elementos tradicionalmente femeninos. Sigue reproduciendo un relato sexual romantizado en sus canciones, pero es verdad que es interesante escuchar qué es lo que dice, cuáles son sus letras. ¿Habéis escuchado hablar de Quevedo, por ejemplo? Cómo relata sus relaciones de pareja, sus sentimientos, las cosas que les preocupan. ¿Sabéis lo que es el trap? Es este subgénero musical urbano, nace en la década de los 90, tiene letras sobre la calle, la violencia, la queja sobre la situación de la juventud. ¿Habéis escuchado a Bizarrap? Este artista que tiene 24 años, argentino, productor de música, que le gusta a la mayoría de nuestros y nuestras adolescentes. ¿Por qué? ¿Qué les llama la atención? Les llama la atención la estética, la calidad, el modo de producir, el no necesitar nada más que un estudio y creatividad. Eso aporta muchas veces la generación Z y nuestros y nuestras adolescentes, esa forma de reinventarse. Si os digo las siglas MDLR, probablemente no os suene de nada, pero ¿y si os hablo de Morat? ¿Y si os hablo de Benny Jr.? Probablemente, o a lo mejor, habréis escuchado a alguno de estos dos artistas. MDLR es un chico de familia obrera, es un mec de la rue en francés. Tiene lealtad a los suyos por encima de todo, convive en un clima violento y expresa su situación mediante un género musical, el drill. Es una variante del trap. Hablábamos antes de trap, ahora evolucionamos hacia el drill. Pero ya no solo nos quedamos en un género urbano, evolucionamos al pop, al K-pop, K-pop, surgido de Corea del Sur, que son grupos de chicos, de chicas, que se convierten en idols para nuestros adolescentes, que son seleccionados para empezar un entrenamiento, para entrar en la música, para entrar en la industria del consumo musical. Esto representa un fenómeno fan en el que ellos y ellas reproducen los bailes del K-pop, reproducen las canciones del K-pop y se identifican con estos artistas. Pero ¿qué pasa en el mundo del streaming? ¿Qué es hacer streaming? Es hacer un vídeo en directo, conectarse con unos seguidores que te ven, que te dan un feedback, que te responden. Esto se hace a través de Twitch, una plataforma muy novedosa que en pandemia tuvo su éxito y que está llena de lo que hacemos llamar streamers, personas que se dedican a estas retransmisiones en directo, por vivo, que interaccionan con nuestros niños y nuestras niñas, que emiten mensajes y que también crean contenido. Muchos de ellos y de ellas retransmiten los llamados eSports o Electronic Sports. Son estos deportes en línea, videojuegos, que se retransmiten como si un partido del Madrid-Barça fuese. Equipos, ligas, muchísima gente, torneos, dinero. Tenemos algunos videojuegos muy famosos retransmitidos: League of Legends, Valorant, Fortnite, Call of Duty. Para ello y para ellas es importante también saber que sus intereses son y se pueden convertir en profesiones remuneradas.
Pasamos a un plano más móvil, pasamos al universo de TikTok. ¿Por qué es un universo? Porque TikTok es una de las plataformas más exitosas entre nuestros niños y niñas. En España, TikTok tiene 8,8 millones de usuarios activos. Los jóvenes de 4 a 15 años pasan al día 80 minutos en la aplicación. TikTok puede viralizar, es decir, hacer muy famoso un contenido en apenas unos minutos. Un vídeo, una foto, cualquier cosa puede volverse viral. Naim Darrechi, Lola Lolita, Lucía Bellido, Marina Rivers, nombres de TikTokers famosos y famosas que reproducen estos patrones de cómo a nuestros adolescentes les gustaría ser. Importante conocerlo e importante también hacerse una cuenta de TikTok, aunque sea solo, pues para ver qué contenido se consume. Todos ellos crean este modelo de influencia, estos llamados influencers. ¿Qué ofrecen los influencers? Los influencers ofrecen una credibilidad. Sus mensajes son creídos por nuestro hijo y nuestra hija. Ofrecen un formato digital que les gusta, que les atrae y ofrecen confianza. Se postulan como sus amigos, sus amigas en la red. Aunque tengan millones de seguidores, saben transmitir esos mensajes que les llegan. Entonces se muestran como patrones de influencia en ellos y en ellas. Las redes sociales por sí solas no son buenas, no son malas. Hay de todo tipo de contenido en red. De hecho, hay muchísimos contenidos que nos pueden ayudar para educar en una parentalidad positiva, para ayudarle a nuestro hijo y nuestra hija a enfrentarse a situaciones de la vida. Podemos encontrar muchísimos recursos que nos pueden ayudar, tanto en las redes sociales como en la web. Mis recomendaciones: pantallasamigas.net, para entender cómo se reproducen muchos tipos de violencia en lo digital, pero también para entender cuál es el uso positivo de las redes en familia. Empantallados.com, un acompañamiento para padre y madre en el mundo digital. O la web de la Agencia Española de Protección de Datos para retirar ese contenido violento o sexual en Internet al que muchas veces se pueden ver expuestos nuestro hijo y nuestra hija. Muchas gracias por acompañarme en esta pequeña píldora formativa y para más información podéis encontrarnos en la página web de la Fundación Márgenes y Vínculos o enviándome un email a mi correo desarrollosexual_andalucía@fmyv.org. Muchísimas gracias y a seguir aprendiendo.